Buenas tardes, noches a todos. El día de hoy vamos a ver un tema fuera de lo común, algo que normalmente no tenemos en este tipo de webinars que manejamos, la parte más humana de nuestra profesión, esa que muchas veces dejamos a un lado. Bueno, pues cuando fui a hacer el registro de este curso en la Secretaría de Trabajo fue algo muy chistoso porque precisamente lo metí en épocas de pandemia, pero yo lo metí por la modalidad que vamos a ver ahorita del desarrollo del curso, pero intentaron metérmelo por la modalidad de la nueva normalidad laboral en salud, o sea, con los protocolos de COVID, pero vamos a ver que no es enfocado ni detallado a esa parte, ¿sale? En sí, el nombre completo es la nueva normalidad laboral en la industria. Bueno, es un gusto saludarlos a todos el día de hoy en esta pequeña charla que vamos a tener. Pues el día de hoy vamos a hablar de una tendencia, de un tema que no es pasajero, sino hablamos de una nueva modalidad laboral en la industria. Debemos entender que esto no es solo un eslogan posterior a la pandemia o algo que pasó después sino que es una reconfiguración del todo, de cómo vamos a interactuar lo que somos los átomos del piso de la producción con los grandes con los grandes bytes de la tecnología, ya que durante décadas operamos bajo la eficiencia lineal y la presencia física absoluta. O sea, durante mucho tiempo estuvimos necesariamente presentes dentro de nuestras empresas para que realmente fuera considerado como trabajo. Pero hoy estamos en ese cambio de la normativa mexicana con una nueva inserción y la revolución industrial 5.0, que es de lo que vamos a hablar prácticamente el día de hoy. Al salir de aquí vamos a tener un poquito una mentalidad más abierta y ágil en cuestión de partes humanas y de su profundidad dentro de lo que es la industria. El 40% de los CEOs a nivel global creen que sus empresas, no serán económicamente viables en 10 años si no transforman su modelo a un modelo operativo hoy mismo. Para que nuestra sesión sea productiva el día de hoy, se ha diseñado este programa cubriendo un total de varios puntos sobre la gestión moderna humana. No nos quedaremos en la superficie, sino que profundizaremos en lo que es la operatividad. Lo dividimos en 5 principales puntos o pilares de lo que van el diagnóstico del paradigma actual, pasando por la flexibilidad laboral, el cumplimiento de las nuevas normativas, de las nuevas norms, hasta llegar a la transformación digital y el nuevo liderazgo empático. Bueno, vamos a dar inicio al primer módulo, que es el módulo de el nuevo paradigma industrial. Aquí vamos a ser muy honestos con una pregunta que les voy a realizar. ¿Qué ha dejado de funcionar en nuestras plantas en la actualidad? ¿Alguien me puede contestar? ¿O cómo ha cambiado esa funcionalidad? Pues cada vez son más automatizadas los procesos. Se trata de que haya sistemas más automáticos y que, digamos, la mano de obra vaya solo supervisando esto y no tanto realizando la actividad. Ok, gracias. Ya no alcancé a ver quién era.
bueno, prácticamente la última parte de lo que es la presentación, pero sí, precisamente es una de esas, bueno, algunas de las funciones que se han ido dejando son precisamente aquellas prácticas antiguas o arcaicas que ya no son tan buenas como lo vamos a ir viendo ahorita y lo vamos a ir desglosando, ¿sale? Bueno, el paradigma del siglo XX basado en la previsibilidad de la mano de obra abundante pero poco exigente ha muerto. O sea, hace que anteriormente había mucha mano de obra, en general, demasiada mano de obra, y era muy poco exigente. Realmente se le podía exigir mucho, se le podía relativamente pagar poco y se le daba muy pocos beneficios. En la actualidad ya no es así, ya ha sido un cambio completamente. ¿Sale? Ahora, lo que ha sido la digitalización forzada y el cambio generacional ha hecho un cambio muy radical. Exige no solamente un sueldo, sino que va más allá de únicamente un pago por esos procesos que que nuestros trabajadores realizan. Vamos a ver que en la actualidad el trabajador tiene más información que nunca. Ya basta con solo unos cuantos clics en el teléfono para poder llegar a obtener información a nivel internacional de cualquier tema, ¿sale? Bueno, el 70% de las iniciativas de transformación industrial fallan, no por la falta de tecnología, sino por la resistencia cultural del cambio de paradigma. Esos cambios que muchas veces se buscan con la industrialización, pero hay mucha resistencia por parte no solamente del trabajador, sino en general, a veces es el principal impacto es en los altos mandos, que no están completamente preparados para poder sobrellevar esta nueva digitalización. La industria debe de ser resiliente al cambio de la naturaleza técnica que hay hoy en día, ya que la evolución es una exigencia completa y plena de estos nuevos mercados. En la actualidad no solamente tenemos que ir mejorando de 1% a la vez, como tradicionalmente se hablaba de lo que es el Kaizen. En la actualidad tenemos que hacer unos cambios gigantescos, cambios incluso hasta de procesos completos para rediseñar todo el proceso para poder tener un buen proceso y un liderazgo. Un liderazgo que debe de volverse líquido, en movimiento, sobre todo para todo lo que son las redes, no solamente de los grandes, de la parte alta de la pirámide, sino en general de todo. ¿Sale? Las empresas que no logran este cambio, esta gestión y se adaptan, reportan un 30% menos de rentabilidad en general. Bueno, la evolución del entorno. Vamos a mirar el entorno que tenemos actualmente. La crisis que pasamos en recientes años, la cual nos obligó a un experimento a gran escala. ¿Cuál fue esa gran crisis? Pues lo que fue nuestra pandemia, lo que es lo que fue el COVID principalmente. Aquí aprendimos que muchas funciones que creíamos literalmente esenciales en planta podían hacerse literalmente desde la nube o desde su casa o desde remotamente, incluso desde el celular. Ya en la actualidad operamos en entornos lo que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. El requisito mínimo que hoy tiene que hoy se tiene es la agilidad digital. Todo que tiene que ser muy ágil y tiene que ser muy digitalizado. El entorno no volverá a esa calma que teníamos hace muchos años. Incluso, en vez de estancarse, va a irse potencializando a una velocidad incluso cada vez mayor. Bueno, aquí hay un concepto que es muy importante y me gustaría que lo tomaran muy en cuenta y se lo grabaran, que es que la resiliencia no es resistencia. Por ejemplo, una viga de acero es resistente, pero se llega a quebrar. Sin embargo, una liga de hule, una simple liguilla, es resistente porque se adapta, ¿sale? Si no tenemos esa adaptación, ese cambio, no vamos a poder continuar o sobrellevar y vamos a terminar extinguiéndonos.
¿Qué es lo que llegó a pasar en algún momento con lo que fue Blockbuster o con lo que fue no, alguna Ares o todo ese tipo de plataformas que estaban completamente seguras de que nunca no tendrían cambios, que así iban a continuar, pues simplemente se fueron extinguiendo porque no se adaptaron a las nuevas necesidades de lo que es el mercado. En la industria, la resiliencia operativa es esa capacidad de absorber esos golpes, esos choques, esas dificultades, tales como son, por ejemplo, una pandemia o un ciberataque, o incluso, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana, de que este narcotraficante que fue abatido y empezaron a hacer disturbios, es precisamente el adaptarse a todo ello y aún así poder sobrellevar nuestra productividad y no detenernos, seguir con ese cambio y con ese avance. Ahora, las empresas con alto nivel de resiliencia operativa se recuperan de esas crisis, de esos golpes, 2 veces% más rápido que todos sus competidores. Es un tema o un punto que hay que tomar muy, muy en cuenta para este tipo de, este, de niveles. Bueno, en la actualidad, el el nuevo perfil del trabajador o cómo son los trabajadores hoy en día. Bueno, los trabajadores o el operario como tal, que antes solo prestaba sus manos, que solamente prestaba su cuerpo para hacer y trabajar literalmente, perdón por la expresión, como burrito de carga, esos ya no existen. Hoy en día tenemos ya trabajadores con conocimiento que interactúan incluso desde los niveles más básicos con software, con sensores o con cosas de alto impacto que pueden llegar a tener esa mejora, esa viabilidad funcional para nuestra empresa. Si nos damos cuenta, hoy incluso hasta en las tienditas de la esquina ya interactúan con eso. Porque aquí les voy a poner un ejemplo claro, yo vivo en un fraccionamiento. Anteriormente por aquí no hay algo así como que Uber Eats ni nada de eso. Entonces pusieron una pequeña recaudería aquí a la vueltecita. Es literalmente una familia. Pero empezaron a abrir desde temprano y cierran muy tarde. Pero literalmente contrataron un pequeño software, desde ahí llevan todas sus cuentas. El señor abrió su cuenta, te acepta tarjetas, transferencias, depósitos, manda a sus hijos o viene él a hacer esas entregas a domicilio sin un costo extra, que normalmente siempre todos le dan algo más, pero es ese valor agregado que incluso, por ejemplo, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué fruta tiene? Y el señor de muy buena manera utiliza esa digitalización, aunque sea muy básica, pero ¿qué es lo que hace? Le toma una fotografía y dice, mire, tenemos estas guayabas, tenemos esto, tenemos aquello, y va digitalizando, va envolviéndose cada vez más en esos pequeña digitalización, pero muy importante, que podemos irlos escalando a grandes niveles, ¿sale? Desde esas cosas más simples y básicas. Ahora, además, en la actualidad ya no es como antes que solamente convivían la vieja escuela o una sola generación. En la actualidad, en una misma planta, en un mismo trabajo, interactúan generaciones, ¿sale? Con todos lo que son sus problemas o sus tipos de mentalidades, desde esa generación Z, los millennials, los centennials, que tienen cada uno tiene sus puntos de vista y tenemos que lograr que todos ellos conlleven y se lleven de la mano, ¿sale? Todo esto nos va a ayudar a buscar un propósito que es la salud mental. Incluso en la actualidad ya hay algo muy, no de moda, pero sí muy, muy buscado, que busca mucho los recursos humanos, que es ese salario emocional, que es algo que en la actualidad muchos de las nuevas generaciones buscan, el sentirse bien en su trabajo, no nada más el sentir que les pagan o van nada más a trabajar como tal, ya que ese sentirse bien en su trabajo hace que el trabajador se sienta comprometido con la empresa y tenga una salud no solamente mental, sino en general física.
Bueno, para el año 2025, la generación Z representará el 27% de la fuerza laboral mundial. Imagínense ya cuánto ha crecido este tipo de generación. Ahora, vamos a hacer este pequeño test, esta pequeña encuesta, vamos a escanearlo y vamos a ver qué tan digital es nuestro liderazgo de cada uno. Lo podemos escanear, son 5 preguntitas y ya nos va a dar nuestra respuesta. Si alguno de ustedes quisiera compartirla. A alguien que guste compartir sus resultados. Alguien por ahí va, se arrepintieron. Bueno, miren, a mí me salió que soy explorador digital. Estoy en la fase híbrida, uso tecnologías para comunicarme, pero aún dependo de procesos manuales para los datos críticos. Tengo un gran potencial para el salto a la industrialización 5.0, que ahorita vamos a hablar de qué es ella. Sale, tengo un porcentaje de 19 de 25. ¿Alguien que quiera compartirnos? Adelante, Carlos. Me salió, estás en la fase híbrida, usas tecnología para comunicarte, pero aún dependes de procesos manuales para los datos críticos. Tienes un gran potencial para el salto de la 5.0, 17 de 25, o sea, para el perro. ¿Y cómo te sientes con ese resultado? ¿Crees que sí sea certero o te sientes más digitalizado o aún te falta? No, definitivo, aún me falta. Aún nos falta demasiado, ¿verdad? Precisamente son ese tipo de temas que normalmente no exploramos. Es correcto. Franklin, exploración digital, está en edad híbrida. Creo que realmente la gran mayoría estamos en eso, incluso aunque ya en la actualidad las tecnologías están hechas a modo de que sean intuitivas, ya a nosotros nos cuesta todavía un poquito, digo nos cuesta ya los que somos como de 30 y tantos para arriba, que todavía crecimos de una forma un poquito menos digital, que en la actualidad nos cuesta un poquito más esa digitalización. Y en la actualidad los niñitos de 3, 4 años, ¿cómo pueden manejar un iPad, una tablet? Incluso hasta mejor que nosotros, ya crecieron con eso, llegan con eso, yo creo que con ese chip integrado, ¿no? Y es precisamente ahí donde tenemos nosotros que hacer esa resiliencia, ese cambio, es ir mejorando, porque si no van a llegar esas generaciones y nos van a dejar atrás, y no porque sean más capaces, sino porque nosotros dejamos que ellos nos vayan superando, no nos capacitamos, no nos adentramos en ese tipo de temas. Bueno, vamos a pasar con lo que es el módulo 2. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que son los nuevos, los modelos de flexibilidad, aquellos nuevos modelos, que son estrategias avanzadas para equilibrar las operaciones estrictas en planta con la nueva flexibilidad administrativa. Veremos que el que antes era un tema muy tabú, que era muy rígido, que es esa flexibilidad que no se daba anteriormente,
Ya en la actualidad ya va en caída, ya no es igual. Vamos a ver, vamos a tener que aprender a equilibrar la rigidez de la línea de producción con la flexibilidad administrativa, ya que esto es una herramienta de reclutamiento masivo. ¿A qué me refiero? Tendremos que ir mejorando, dando flexibilidad a las nuevas contrataciones para poder hacer ese tipo de trabajos híbridos. Ya no nada más estar en línea, en línea, en línea, en línea. Incluso ya hay trabajos que son completamente automatizados, que el trabajador, obviamente con todos los requisitos y conocimientos, que el supervisor o trabajador puede incluso hasta estar monitorizando o desde su casa o desde su oficina, cosas que anteriormente no se dejaban porque necesariamente, ¿qué es lo que nos decían los patrones antes? Ah, no, aquí tienes que estar tus 8 horas, 6 días a la semana para que trabajes. Si no, no me estás cumpliendo en mi trabajo y no sirves. ¿Cierto o falso? Exactamente. Como que muchos hemos luchado contra eso, ¿no? Bueno, el 92% de los trabajadores del sector industrial afirman que aceptarían un empleo sobre otro si éste les ofreciere mejores opciones de flexibilidad horaria. ¿A qué nos referimos con la flexibilidad horaria? Muchas veces no es el trabajar menos tiempo, sino es el trabajar mejor, tal vez en menos tiempo o en tiempos a mi disposición, que es, por ejemplo, esa parte. Hay líneas o hay procesos que literalmente se tienen que trabajar en planta y no hay como que forma de hacer esos cambios. Pero hay otros, por ejemplo, las consultorías o muchas veces lo que hacemos nosotros, las capacitaciones, ya pueden tener esos cambios, como por ejemplo ahorita. Yo puedo estar en mi casa, podemos estar recibiendo esta capacitación, ya no tenemos que estar tan presenciales ahí, incluso hasta podemos tener una mejor recepción del contenido desde nuestra propia instalación, nuestro propio Gemba, como se llama en todo este tipo de auge, ¿sale? Bueno, ahora vamos a ver que esos esquemas y marco legal. La flexibilidad no es un favor que nos hacen los empleadores a nosotros los empleados. Es un nuevo esquema laboral que debe irse documentando. En nuestro país, la ley ha ido cambiando para proteger tanto al trabajador como al empleador. Es un esquema implementado que puede, por ejemplo, un esquema mal implementado puede generar multas millonarias de la Secretaría de Trabajo. Es vital que cada cambio hacia el trabajo híbrido esté respaldado por contratos y políticas claras. ¿A qué nos referimos en esta parte? Muchas veces se dice, no, sí, vámonos todos al teletrabajo. ¿Y qué va a hacer? Pues lo mismo de acá. ¿Pero qué es lo mismo? No les pusimos exactamente ese contrato de que, ¿sabes qué? Vas a tener que estar disponible 8 horas a la semana, 8 horas al día, de tal a tal hora, y vas a tener que cumplir con estas actividades, ¿no? Simplemente que fue una emergencia, pues todos van a su casa para tratar de solucionar en casa lo que aquí se tienen que solucionar y no pueden por la modalidad, ¿sale? Ya este marco legal, ya en la actualidad ya no es una barrera, ya que es como que una nueva innovación que tenemos que ir haciendo con nuestros trabajadores. Ok, bueno. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de esquema que hay? Bueno, no hay una talla única de esquemas o de trabajadores en la industria. Tenemos que el esquema principal para la línea, el remoto para el soporte en TI o para compras, el híbrido para mandos medios. O sea, hay un presencial para trabajos, literalmente trabajos manuales, un trabajo remoto para ya cosas más
digitalizadas, y para supervisiones o altos directivos, esa modalidad híbrida de ir y venir o estar en ciertos momentos en la empresa, por ejemplo, en algunas reuniones, en algunas auditorías, en la apertura de obras, entre otras cosas, ¿sale? Ya no es tan como que necesario, igual que antes, este contacto físico, esa presencia física. Ok, ya incluso pues, ya están hasta las reuniones en Zoom o en otro tipo de plataformas. Ahora, esa es una tarea que todas esas tareas son candidatas a lo que es esa nueva flexibilidad que tiene que haber en las nuevas contrataciones. Ok, bueno, ahora, ¿cuáles son esas modalidades a distancia? Pues vamos a hablar de lo que es la norma 037, que es una de las normas, perdón, una de las normas más recientes. Esta nos hace hincapié en que el patrón como tal es responsable del entorno del trabajador, incluso en su casa, para que tengamos una buena comodidad, que el trabajo esté a gusto, perdón, que el trabajador esté a gusto para que pueda desarrollar su trabajo de la mejor manera. No nada más es el que esté en su casa y ahí que vaya y se las arregle. Incluso se dice que hasta tendría que literalmente pagarnos alguna parte o de la luz o del internet o de cosas así, que realmente de momento todavía vamos ahí, se va planeando esa digitalización como tal, ¿sale? Bueno, en México es el país con más horas trabajadas según la OCDE, pero uno de los menos productivos. Y por eso es que la norma 037 busca romper ese círculo vicioso, perdón, mediante el cual hay un descanso que no es efectivo, ¿sale? Porque es muy común que no tengamos esa desconexión digital. Y desconexión digital no es nada más que nuestro trabajo sea de forma remota, sino esa desconexión de que, por ejemplo, son las 10 de la noche y resulta que mañana tienen que entregar tal producción y falta tal cosa. Ah, pues, ¿qué es lo que hace el jefe? Le habla precisamente al supervisor, y como el supervisor no sabe dónde está, le habla al encargado, y como el encargado no está, pues le habla al empleado, y así se van. Con eso con esa falta de desconexión que no tendría que realmente llegar a suceder, ya que todos tenemos derecho a esa desconexión. Perdón. Ahora, lo que es la gestión por resultados. Es como que esta etapa es como que el tiempo ideal para matar el presencialismo. ¿Qué es eso? A que estemos presentes siempre en cuerpo en lo que es la industria, ya que muchas veces nada más el trabajador lo que hace es ir a calentar la silla. Muchas veces lo que hablábamos hace rato, el patrón muchos patrones están casados con la idea de que tienes que estar aquí tus 8 horas laborales, ¿vale? Y no te puedes ir 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque si no, no cumples con tu productividad. No, hay que ir cambiando todo eso. Tenemos que evolucionar a una gestión de resultados usando los OKRs o los KPIs, ya que esto va a empoderar al trabajador y va a hacer que genere una responsabilidad real de su trabajo como tal. Y todo esto es porque el líder ya no es un vigía, o sea, el jefe, el encargado, el supervisor, ya no es un vigilante que tiene que estar ahí como capataz para que el trabajador realice sus actividades, sino es un estratega el cual tiene que ir definiendo estas actividades para lograr un éxito y que el profesional pueda llegar a hacer su trabajo de la mejor manera. En este fin y en el inicio de las organizaciones de alto rendimiento es donde todo esto brilla. ¿A qué me refiero? Que se tiene que hacer más en menos horas, casi siempre, ¿sale? Aquí lo que tenemos que potencializar son los resultados, ¿sale? El hacer mi trabajo
tal como debo y en los tiempos adecuados y correctos. Ahora, las organizaciones que gestionan por objetivos, o sea, por OKRs, reportan un incremento de un 40% en la productividad individual en comparación con aquellas basadas en control únicamente de asistencia, del estar ahí permanente, el estar ahí presente. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme sin ningún problema. Vamos a pasar a lo que es el módulo 3, el módulo de seguridad, salud, seguridad y bienestar. Bueno, en la industria, la seguridad solía ser de cero accidentes físicos, o sea, que no tenía que haber ningún tipo de accidente físico, no se tenía que cortar, no se tenía que caer, no se tenía que aplastar, no se tenía como tal que morir. Pero en la actualidad, ese concepto ya no es completo. Ya en la actualidad, el concepto completo incluye también a la salud mental. O sea, hace que no nada más basta con regresar vivo a casa, sino con regresar vivo y sano mentalmente. Ya que una planta estresada es una planta con un alto índice de accidentes. Normalmente, ¿qué es lo que sucede cuando estamos estresados? No prestamos completa atención a nuestro trabajo y esos pequeños descuidos pueden llegar a generarse en un cuasi accidente o un accidente como tal, o una incapacidad, incluso hasta muerte, ¿sale? Ahora ya no basta solo con proteger los dedos, los ojos, las manos, hay que proteger la mente y el bienestar mental de nuestro trabajador. Ahora, los problemas de salud mental en el trabajo le cuestan a la economía global $1 trillón al año en pérdidas de productividad. $1 trillón al año. Imagínense nada más esos problemas de salud mental que muchas veces son a los que menos le damos esa importancia. ¿Cuánto cuesta en la economía mundial? La prevención integral es la evolución del equipo de protección personal. El casco mental es igual de necesario que el de la seguridad. ¿A qué nos referimos? Ese casco que tenemos que tener en nuestra mente. Un trabajador distraído por estrés financiero o por estrés laboral tiene un 40% más de riesgo de un accidente mecánico. Para proteger su mente proteger su mente es proteger como tal la operación, no nada más protegerlo a él, sino en general a todo nuestra línea o nuestra producción. Debemos pasar de medir incidentes físicos a medir niveles de ausentismo por causas emocionales. La prevención integral significa crear canales donde el operario puede decidir, estoy fatigado, y no tener represalias a ello. Muchas veces en nuestros trabajos y sobre todo en aquellos tipos de trabajo con jefes de mentalidades muy autóctonas o muy antiguas, es de que, ¿sabes qué? Estoy muy cansado o me siento mal. Incluso hay veces que no sé, mi hijo está enfermo, mi mamá está enferma o cosas así, y me siento mal, me siento fatigado, agobiado. En vez de ir y hablarlo con nuestro jefe, nos lo callamos por pena o por es el qué va a decir o por represalias. ¿Qué es lo primero que nos van a decir? No, esas cosas no importan aquí, ponte a trabajar que para eso te pago. ¿Cierto o falso? Bueno, la prevención continua. La prevención no es un simple curso o un simple indicador que tenemos que estar haciendo cada año, sino es una disciplina diaria, algo que tenemos que ir llevando diario, día con día. Esos protocolos de bioseguridad, esos protocolos de prevención de riesgos psicosociales, todo eso tenemos que irlo implementando y llevando diariamente. Pero también hablemos de que tenemos que tener un monitoreo constante a la salud para detectar enfermedades crónicas, no únicamente, aquí ya no vamos no únicamente a las mentales, sino una enfermedad crónica, aquellas que muchas veces no percibimos o incluso no sabemos que las tenemos hasta tiempo después, incluso hasta tiempo después de haber dejado esa actividad o esa de trabajo que nos la
ocasionó. Una prevención continua requiere de algo que normalmente no se hace, que los supervisores tengan esa capacidad, o siquiera tuvieran un checklist de poder detectar esos tipos de problemas de salud. Realmente los supervisores conocen a sus trabajadores, están con ellos, están al pendiente de ellos. Tendrían que poder tener esa capacidad de decir, el día de hoy te veo raro, ¿sabes qué? Mejor tú, en vez de ponerte a, a cortar madera, vete a apilar palos, ¿no? Un ejemplo. Se tendría que tener ese tipo de capacidad. Ahora, una adecuada higiene industrial y la prevención de riesgos sanitarios reduce las bajas laborales por enfermedades comunes en un 18%. Ahora, nosotros somos dueños de nuestro tiempo realmente. Vamos a hacer esta pequeña encuesta. ¿Por qué hago encuestas y por qué hago tantas encuestas? Porque en este tipo de temas, en este tipo de modalidad, bueno, sí, en este tipo de temas, es como que es indicador estas encuestas, ¿sale? Vamos por favor, escanear y a contestar las preguntas y me van a indicar, si alguno de ustedes quiere, cuál fue su resultado. Yo también voy a hacerlo. Bueno, ya lo hice, pero lo voy a hacer nuevamente. Vamos a medir mi desconexión. Si alguno de ustedes, perdón, no, podría ser, no, links, claro que sí, nada más que voy a salirme tantito de la presentación. Ok, dueño del tiempo. Dueño del tiempo. ¿Cuál es dueño del tiempo? Chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Uy, uy. Listo. Se sigue presentando. Sí, sí, se sigue presentando. Pero ya no completa. Ok. Por favor. ¿Alguno de ustedes gusta dar sus resultados? Perdón, no puedo verlos. Ya se me volvió a salir, no sé qué hice. Si alguien gusta, adelante, puede abrir su micrófono. Bueno, según esto, yo tengo agotamiento digital inminente. Tu vida laboral ha invadido por completo tu espacio personal. Estás en un alto riesgo de burnout. Según la norma 035, necesitas establecer límites urgentemente. Y supongo que la gran mayoría estamos así, ¿o me equivoco? Sí, así también estoy. Creo que la gran mayoría estamos así. Tenemos, y no nada más esa desconexión digital del trabajo, sino en general de las redes sociales, de incluso hasta nuestros compañeros de trabajo en general. Tenemos que empezar a llevar es un poquito esa desconexión. ¿Alguien más? ¿Y cómo te sientes con eso de que estás estresada? No leí realmente quién eres. Perdón, no sé qué está pasando con esto. ¿Nadie más? En la búsqueda de un equilibrio, una urgencia de
en busca de un equilibrio. Miren aquí, bueno, aquí ya va de mejora. Y al psicólogo. Muchas veces es tomar, bueno, que eso me ha funcionado a mí, es tomar esa decisión de decir, ¿saben qué? Voy a dejar un poquito todo esto. Yo lo que hice algún tiempo para bajar mi nivel de redes sociales, quité del inicio rápido las redes sociales, todas las redes sociales, y muchas veces me da flojera nada más el buscar, o nada más era como por la ansiedad del estar buscando. Entonces como que fui bajándolas, y después cuando me acostumbré a eso, las eliminé, y cuando estaba en una red social la tenía que abrir el navegador. Entonces era como que ese candado que hacía yo para ir disminuyendo mis redes sociales. Y sí funcionó. Bueno, ya en la actualidad ya las volví a activar, pero en aquel entonces que sí pasaba yo demasiado tiempo en redes sociales, así fue como logré controlarme un poquito de mis redes sociales. Bueno, pasando de la 37 desconexión digital, vamos a pasar a la 035, que es salud mental. Aquí en esta presentación hace mucha importancia, mucho hincapié en tres normas, la 35, 36 y 37, literalmente que son como que de las más recientes y tienen que ver mucho con el bienestar de nuestro trabajador, del bienestar de nosotros como tal. ¿Vale? Hablar de la norma 035 no es hablar de que vamos a hacer un tipo de terapia, es asegurar que el trabajador no se enferme, o que no enferme la gente. En la actualidad, la ley hoy, castiga o sanciona jornadas excesivas de trabajo, violencias laborales o incluso lugares tóxicos, cosa que anteriormente no se tenía, en lo que veíamos al principio. Anteriormente se aguantaban, en la actualidad no, nada más basta con una simple llamadita y luego llegan a los chequeos, a las revisiones. Hablando del burnout, es real en nuestras plantas. La norma 35 nos obliga a identificarlo y a tratar, bueno, a identificarlo y a como que a hacer esa pequeña inducción para poder contrarrestar a ellos. Cumplir con esta norma es como que un escaneo directo que nos va a manejar lo que es menos ausentismo y una mejor calidad de vida de mi trabajador, el cual va a dar un mejor resultado en su trabajo. Un trabajador que no se siente quemado produce con menos errores y además cuida su maquinaria y a sus trabajadores y el producto final. México ocupa el primer lugar en estrés laboral, con un 75% de los trabajadores sufriendo por estrés laboral, según la OMS. Imagínense, ocupamos el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. ¿Alguien que pueda desmentir eso? Creo que no, ¿verdad? Bueno, hablando ya vimos 37, ya vimos 35, vamos a ver un poquito de 36. La ergonomía integral, pero no únicamente ergonomía, 036.1, no, ergonomía como tal integral. La ergonomía es ingeniería del cuerpo humano aplicada al éxito. ¿A qué nos referimos? Los trastornos musculoesqueléticos son la causa número 1 de bajas de bajas. Debemos cuidar las estaciones en planta con la norma 036, pero también la oficina con la norma 037. Aquí tiene que haber una simbiosis entre las dos para que podamos llegar a esa ergonomía. Por eso es que las tres, junto con lo que es la ley silla, empiezan a dar un auge. Es como que de lo que ya se está viendo ahorita, y ahorita vamos a ver por qué, con esa revolución de Industrial 5.0. ¿Sale? Ahora, las lesiones ergonómicas representan aproximadamente el 33% de todos los costos de compensación laboral en la industria manufacturera. Imagínense qué tanto. Ahora, ¿nosotros nos sentimos al límite?
Vamos a contestar esta pequeña encuesta. Estas pequeñas encuestas son para que también nos vayamos dando cuenta de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, no nada más para irlas contestando, ir realmente, nada más viendo qué es lo que hacemos o no hacemos. ¿Quieren el link otra vez antes de que te sientes saliente? Industria, liderazgo. Ahí. Voy. ¿Dónde está? Listo. Yo también lo voy a contestar para que no digan que también hago trampa. Según esto, tengo riesgo de burnout moderado. Estoy en zona amarilla. La fatiga está empezando a generar terreno y mi actitud se está volviendo cínica. Es momento de hacer cambios. Recomendación estratégica: delega tareas, habla con tu superior sobre tu carga de trabajo y retoma tus hobbies. Imagínense cómo nos habla ya en la actualidad de hobbies. ¿Alguien que quiera compartirnos su resultado? ¿No? Nivel emocional, ya no leí. Síndrome de burnout detectado. Delia, ¿pensabas que tenías eso o creías o lo sentías así de alguna manera? ¿Ya te habías hecho algún tipo de test? Y son test muy sencillos y rápidos. Yo creo que sí, sí me siento identificada. ¿Ya te habías hecho este tipo de test? No, no, pero sí sentía, o sea, como todos los síntomas y, o sea, sentía como que algo andaba mal. Sí, incluso, por ejemplo, son esos pequeños test de 5 minutos que pueden incluso mandarles en esas pláticas de 5 minutos si tuvieran o en una plática rápida a sus trabajadores. A ver, contéstenmelo y cómo se sienten. Incluso el nada más con que ellos se den cuenta de eso, empiezan a hacer unos pequeños cambios. ¿Alguien va a hablar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Muchas veces ignoramos o pasamos por alto los pequeños avisos que nos da nuestra salud emocional y mental en los centros de trabajo y fuera de ellos. Sí. Este tipo de test, pues nada más confirma lo que uno ya sabe, pero uno tiende a hacerse como ser humano, siempre tendemos a hacernos fuertes. Sí, a mí no me pasa nada, al estoy bien, ahora sí que sobreponernos, no sé si mis compañeros estén de acuerdo a las cosas, pero el cerebro, la cuestión psicoemocional, nos da pequeños avisos. Yo, por ejemplo, en un proyecto tuve un accidente cerebrovascular
bendito sea Dios, aquí estoy para librarla, pero hubo pequeños avisos que yo pasé por alto, o sea, lo digo por experiencia previa principalmente. Yo no conocía este tipo de herramientas de Burnout, este tipo de test. Sin embargo, en la experiencia, eso es lo que uno tiende a hacer, ingeniero Carlos. Sí, y en la sí, muchas veces nos hacemos como que los fuertes por el que dirán, incluso por convivir, algo que es muy, muy común, por ejemplo, aquí estábamos hablando ahorita de que estaba haciendo un análisis de riesgo ergonómico de los albañiles. Hay albañiles que no se aguantan el de 50 kilos, si no es que esté mal, porque no somos máquinas de carga, como dice el doctor Acevedo. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Nos, por el que van a decir los demás de mí, que yo no aguanto y demás, lo hacemos y lo cargamos. Tenemos que conocer esas debilidades, las capacidades a veces limitadas que tenemos. Todos este tipo de test, por ejemplo, fueron creados y revisados por inteligencia artificial o en colaboración mía, pero también los existen en el IMSS directamente. En la página del IMSS los puede uno descargar, e incluso ya están ahí nada más para descargar y aplicar, o incluso si gustan de hoy les puedo, ya tienen estos links que acabo de hacer, y si no, pues pueden entrar a la presentación y volverlos a escanear sin ningún problema. Si se vencen, me pueden decir, o simplemente díganle a alguna inteligencia artificial, créame un test para burnout, créame un test para incluso hasta para ansiedad, o sea, para muchas cosas puede llegar a realizarse, ¿vale? Y precisamente sí, lo que decías, si ya nos está avisando nuestro cuerpo, hay que hacerle un poquito de caso. Muchas veces es al que menos caso le hacemos a nuestro cuerpo, le hacemos caso a todos los demás, menos a nosotros. Y es simple y es muy válido muchas veces el decir no a nuestro trabajo. ¿Qué tanto me va a costar ese trabajo? Y no nada más económicamente, sino también física, mental o familiarmente incluso. ¿Vale? Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver ahora, ¿alguien más? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con el módulo 4. Vamos a esa transformación digital, la inevitable evolución desde la automatización pura, o sea, hacia la industria 4.0 hacia el ecosistema centrado en el humano, la industria 5.0. Estamos pasando de la automatización pura a la automatización para el humano. La transformación digital no es simplemente el comprar un software o un dispositivo, es conectar la planta con la nube para tener una visibilidad total, en general. Vamos a ver cómo la tecnología predice fallas, crea entornos de trabajo mucho más seguros y incluso hasta felices para nuestra gente. El 90% de todos los datos en el mundo fueron creados en los últimos 2 años. Las plantas no captan estos datos, están operando muchas veces a ciegas. Actualmente hemos pasado por el vapor, la masa, la electrónica y los sistemas ciberfísicos. Hoy, la evolución nos lleva a una sinergia colaborativa. No debemos buscar luces fuera, o fábricas sin humanos. Buscamos fábricas inteligentes y sensibles, con ese toque de calidad humana. Las interfaces deben de ser tan fáciles de usar como un smartphone, una tablet o un nuevo dispositivo electrónico. La tecnología de hoy es un asistente, no un dictador. Ellos no nos deben de decir qué hacer, sino nosotros saber qué hacer con ellos. Y no nos da una trazabilidad total que genera una confianza inmensa hacia nuestro cliente final. Bueno, una proyección de la inteligencia artificial es que aportará 15.7 trillones de dólares a la economía global para el año 2030. O sea, en 4 años más, 3 años y medio más ya,
Imagínense cuánto va a aportar a la economía global. Ahora, la industria 4.0. La industria 4.0 nos dejó esa reducción de tiempos, esa big data, esa automatización. Fue una era de hiperconectividad donde las máquinas hablaban entre sí, únicamente las máquinas. Sin embargo, a veces fue fría y deshumanizada. Aquí realmente se centraba todo en industria, en máquinas, entre ellos, esa digitalización únicamente de las máquinas. Sin embargo, el trabajador lo trataba como una pieza más, o sea, si nada más era quien las arreglaba, no las máquinas trabajaban para ellas. Aquí el trabajador arreglaba las máquinas, las máquinas eran como que el centro de la producción, el centro de todo. A pesar de todo esto, sentó las bases, ya que si la industria 4.0 no tendríamos el mantenimiento preventivo que hoy salva millones de reparaciones urgentes en el cimiento digital que en la actualidad estamos teniendo. Ahora, de ese industria 4.0 a ese salto, a la industria 5.0. Hay una transición crítica hacia un enfoque humano, un humano, se me fue el nombre, digital. Ok, aquí es donde ocurre esa disrupción mental, la industria 5 de las industrias 5.0, ya que la industria 4.0 se centraba en la máquina. La industria 5.0 se centra en lo que es el humano como tal, se centra en nosotros. Aquí debemos reconocer que las máquinas son rápidas, pero los humanos tenemos ese juicio, esa ética, esa creatividad, ese toque que una máquina nunca va a poder tener. El objeto es el operador 5.0. La tecnología elimina lo aburrido, lo peligroso, aquello que nos da pereza, que no queremos realmente realizar, para para que como tal el humano se dedique a resolver esos problemas complejos como tal una máquina no puede realizar. Ok, ahora, la sinergia tecnológica. Esta ocurre cuando 1 más 1 es igual a 3. ¿A qué nos vamos a referir? Es dar una información exacta en el momento justo para que el operario tome una decisión brillante. O sea, la máquina nos va a ayudar, la industria 4.0 nos va a ayudar a nosotros para que el humano pueda tomar esas decisiones que una máquina no va a poder, no puede realmente realizar. Aquí hablamos de una realidad aumentada, ayudando a un novato a reparar una máquina una máquina muy compleja. También nos está hablando a una sinergia multiplicada de capacidades y reduce estrés al eliminar esa incertidumbre del no saber qué hacer. Estudios demuestran que la colaboración humano-máquina es un 20% más efectiva que los humanos o las máquinas trabajando de forma aislada. O sea, hace que la interacción humano-máquina es un punto muy bueno que tenemos que tenemos. Esa colaboración humano-máquina es el símbolo 5.0, es un cobot. ¿A qué nos referimos? Ya que a diferencia de los robots encerrados en jaulas, los cobots trabajan hombro a hombro, codo a codo, mano a mano con nosotros los humanos, o sea, trabajamos unos con otros. El humano pone la intuición y el robot esa fuerza constante, esa precisión. Esto elimina las tareas que causan lesiones de espalda y dignifica el trabajo, o sea, se quita todas esos estrés, esas cargas pesadas y nos ayuda a tener un trabajo más relajado. El operario ya no es un simple esclavo de la máquina, sino un supervisor experto. Ahora nosotros
en la 5.0 somos los que decidimos, no la máquina. En el 5.0 los robots nos quitan las tareas que no deberíamos estar haciendo para que nosotros podamos realmente ser humanos. O sea, hace esa automatización. El mercado global de robots colaborativos, o sea, los cobots, está creciendo a una tasa anual del 40%, transformando las líneas de ensamble en todo el mundo. Ya en la actualidad, en casi cualquier parte del mundo tenemos esas máquinas especializadas, esos cobots que realizan actividades muy específicas que realmente en la actualidad, anteriormente no podían llegar a realizar más que un humano, pero eran esas actividades muy pesadas que ya ellos los hacen de forma manual y sencilla. Ahora, el impacto normativo de la norma 036. La tecnología 5.0 nos ayuda a cumplir con esta ley, con la ley 036, hablando como tal de ergonomía, no de ergonomía-1. 36.1. Sobre la ergonomía 030, bueno, la norma 036 sobre los riesgos ergonómicos es fácil de cubrir con exoesqueletos o cobots que cargan lo pesado, lo automatizan y lo repiten ellos. Y aquí evitamos multas, evitamos esas incapacidades en nuestros trabajadores, evitamos lesiones, evitamos estrés, evitamos estar pagando primas de riesgo, evitamos estar pagando enfermedades laborales. Aquí es algo en lo que se tiene que invertir, ya que es una realidad, es una inversión para un cumplimiento normativo proactivo. Esto nos va a proteger a nuestras finanzas a largo plazo, que es muchas veces lo que los altos mandos es lo que quieren, el proteger esas finanzas. Aquí tenemos que tener claro que los trastornos musculoesqueléticos representan el 50% de todos los problemas relacionados con los trabajos de industria europea y mexicana. Ahora, ¿estamos listos para el salto humano? O sea, nosotros como humanos, ¿estamos listos para ese salto a la industria 5.0? Por favor, podemos escanear. Voy a estar listo para... No recuerdo... ¿Alguien gusta compartir sus resultados? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Resiliencia y el futuro. En la actualidad, la tecnología es
un punto crítico y básico para nuestra supervivencia. Sin la tecnología no podríamos desarrollar o tener todo eso que en la actualidad tenemos. En un mundo incierto, una planta digitalizada puede reconfigurarse en horas. Puede volver a hacer todo ese cambio que dijimos, esa reingeniería. Hablamos de que la manufactura aditiva para imprimir refacciones en sitio y de economía circular para reducir costos. ¿A qué nos referimos? Ya en la actualidad ya no tenemos que estar esperando a que llegue una refacción desde el otro lado del mundo. Ya tenemos impresoras digitales en 3D para poder imprimir una máquina, una refacción y poder reparar casi al momento. El futuro de la industria es verde y digital. Ahora, no nos vamos nada más a esa digitalización, sino también empezamos a hablar de esa sustentabilidad, esa parte de la ecología, esa parte de lo verde. Las empresas que adopten esto hoy no solo mejorarán sus márgenes, asegurarán que seguirán existiendo en 30 años. La tecnología es un puente hacia el futuro sostenible. Ahora, la transición hacia una economía circular en la industria puede generar beneficios económicos de 4.5 trillones de dólares para el año 2030. O sea, sé que es uno de los puntos hacia donde tenemos que ir. Ahora, vamos a tener un cuadro comparativo de lo que es la industria 4.0 hacia la industria 5.0. Ya que son filosofías muy distintas, nos va a ayudar a ver dónde está nuestra planta, dónde están en la actualidad y hacia dónde queremos dirigirnos. Y podemos aquí ir dictando ese margen, ¿no? Esa línea hacia nuestra digitalización, nuestra industria 5.0. La brecha de la productividad entre los líderes industriales 5.0 y los seguidores se está ampliando a un ritmo notable cada 3 años. Ahora, observen el contraste. En el 4.0, el rey es el dato y la eficiencia máxima. El objetivo es el sacar al humano de la ecuación para evitar errores. En el 5, el humano vuelve a ser el centro, literalmente. El objetivo es la sostenibilidad y la profesionalización. Pasamos de una eficiencia lineal a una eficiencia sistémica. La tecnología sirve a las necesidades humanas y no al revés. Aquí vemos cómo la digitalización y la eficiencia la máxima hacia el lado contrario. Vemos el ser humano y la sostenibilidad y resiliencia. Aquí vemos el cambio de rol de supervisor reactivo a colaborador creativo. La tecnología cambia de la inteligencia estándar a una inteligencia artificial cognitiva y a los cobots. En el impacto final del 4.0 es solo el costo. En la del 5.0 es el bienestar laboral y la economía circular. El éxito hoy se mide no solamente en lo económico, social y ambiental. Las grandes marcas en la actualidad exigen a sus proveedores esas certificaciones de bienestar, no solamente de calidad. Cada vez están buscando más certificaciones, mejoras, como las industrias limpias o empresas socialmente responsables. ¿Sale? Los empleados en entornos de industria 5.0 reportan niveles de satisfacción laboral de un 40% superiores al sentido del propósito y la seguridad. Ahora, en el módulo 5, ya vamos en el último módulo, ya casi terminamos. Liderazgo y cultura. Llegamos al cierre, liderazgo y cultura. Podemos tener los mejores robots, pero si la cultura falla, la transformación está destinada a que va a fracasar.
En un mundo híbrido donde no podemos vigilar físicamente a todos como tal, la cultura es el único lineamiento, el único rol que tenemos real, algo que tenemos que seguir. El liderazgo de mando y el control ha muerto, o sea, hace como tal, ya los jefes como tal que son capataces ya no son lo de hoy, ya no son tan funcionales. Ahora surge un liderazgo basado en la confianza, en el de que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Las habilidades blandas son ahora las más difíciles y necesarias de dominar para unir a la planta con el corporativo. Y aquí nótese que ya empezamos a hablar de lo que son habilidades blandas, términos que anteriormente no se llevaban o no se tenían. El 70% de los empleados que renuncian voluntariamente lo hacen por causa de su jefe directo, no por el sueldo, no por la empresa, no por el trabajo, no por la carga, sino por su jefe directo. Habilidades clave. ¿Qué habilidades necesitamos hoy en día? Las habilidades hoy en día son muchas, como un pensamiento sistémico para ver ese impacto global que genera cada cambio. Esa agilidad digital para entender las herramientas y sobre todo, y muy importante, una resiliencia emocional, el estar bien con nosotros mismos. El líder debe ser el ancla de calma bajo presión, o sea, se tiene que calmar, tiene que controlar, no solamente ya el dirigir, tiene ya nuevas funciones. Debe gestionar equipos remotos con la misma efectividad que a los presenciales. Todo esto basándonos en resultados y no en horas oficina. Ya nos vamos con las horas oficina, nuevamente repito. La curiosidad intelectual es muy importante, es vital. Si dejas de aprender, te vuelves literalmente el cuello de botella de tu equipo. Te vuelves como que lo que estanca a tu equipo, a tu empresa. En la actualidad, la inteligencia emocional es calificada por los departamentos de recursos humanos industriales como la habilidad más difícil de encontrar en los líderes actuales a esto hablamos en el 2024. Ahora, el líder facilitador, del que tanto hemos estado hablando. Los jefes autoritarios ya han sido reemplazados, ya quedaron en el pasado como tal. Ahora están siendo reemplazados por el líder facilitador. Su trabajo no solamente es decir qué es lo que se va a hacer o el dar órdenes, es eliminar aquellas fallas, problemas u obstáculos para que todo el equipo como tal brille, haga su mejor trabajo. Es un liderazgo empático que entiende la realidad del otro, no nada más se dedica a mandar o a dar órdenes o a guiar, sino a entenderlo y por ende a hacer que desarrolle su potencial, que saque lo mejor de sí. Si un operario tiene una crisis, el líder tiene que intervenir para apoyar, evitando así un accidente o un error en la calidad o una catástrofe. Ahora, los equipos liderados por facilitadores empáticos muestran niveles de creatividad e innovación de un 33% superiores a los líderes aquellos líderes de forma que lo hacen de forma tradicional o de esas formas anteriores que se tenían. Ahora, el líder, ¿cómo va a ser esa comunicación que lleva? Una comunicación asertiva. La comunicación es un sistema muy importante en la planta. Es literalmente como que un pilar en ella. Rompe entre sí los hilos entre la ingeniería y la producción. Aquí debemos tener la comunicación en forma clara, directa y respetuosa, utilizando no nada más ya la voz como tal
o la comunicación directa, sino también esa comunicación digital, pero siempre teniendo en cuenta aquel derecho a la desconexión. Un ingeniero debe tener la misma visibilidad de los datos en casa que en línea. La comunicación deficiente es una causa raíz de la mayor parte de los errores cometidos. Mejorarla, esta comunicación como tal va a mejorar en la inversión y va a hacer más rentable todo. En la actualidad, los equipos con una comunicación asertiva y fluida registran una frecuencia de errores operativos 3 veces menor que los equipos de comunicación fragmentaria. Ahora, algo muy importante y de lo que ya en la actualidad los recursos humanos están empezando a combatir. Hablamos en un principio de que los trabajadores ya no son únicamente los que prestan la mano de obra, sino que ya son más talentosos, ya tienen una mejor digitalización. Es importante retener el talento, ya que es un desafío muy costoso y hay veces que muy épico. Para que un buen trabajador se quede, necesitamos no solamente ofrecer un buen salario o unas buenas condiciones laborales, sino también un salario emocional, esa flexibilidad de la que hablábamos, un respeto a su salud mental y algo que normalmente siempre dicen, pero nunca hacen, un plan de carrera, el que se va a hacer no solamente en un mes, sino a varios años. ¿Puedo comentar, ingeniero? Sí. Principalmente lo que se debe hacer con el trabajador es formarle o generar el sentido de pertenencia. Cuando el trabajador percibe ese sentido de pertenencia en un equipo, no en una marca, el trabajador realiza las actividades de una mejor manera y él mismo se hace llevadera su actividad y aporta un mejor ambiente laboral por lo que es su parte. Así es, esa parte es muy importante, ya que muchas veces dicen los jefes, es que somos como una familia, pero una familia nada más cuando a ellos les conviene, no realmente cuando nos conviene literalmente a todos. Ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que tú me estás comentando. ¿Sale? Ahora también tenemos que tenerle esa propuesta de valor al empleado para que podamos retenerlo, no solamente el dejarlo o el que se quede con nosotros, sino el lograr que él se quede con nosotros, no te voy a subir el sueldo y te obligo, es como que, ok, me subió el sueldo, pues me quedo, no, sino generar o sea, el generar que nuestro trabajador se quede por propia decisión, porque él está bien, ¿sale? Reemplazar a un técnico especializado en una planta puede costar hasta 150% de su salario anual en costos de reclutamiento, entrenamiento y baja productividad mientras esté listo. Imagínense un solo técnico, o un solo personal especializado, cuánto puede llegar a generar o a costar. Bueno, literalmente, hemos llegado al final. Vimos que el futuro de la industria es humano, no nada más las máquinas. Es humano en combinación con las máquinas. Es esa simbiosis de los cobots. Las máquinas haciendo el trabajo que nosotros vayamos diciéndole e indicando cómo hacerlos. Las máquinas nos dan esa velocidad, esa precisión, esa fuerza, pero las personas nos van a dar esa dirección, esa ética, eso que no tiene una máquina, literalmente. La resiliencia se construye en la acción, no esperando condiciones perfectas. Mañana mismo identifiquen una sola cosa que pueden mejorar en su planta. Vámonos
como dicen los alcohólicos anónimos, día por día, vamos a ir mejorando una cosa. No es necesario que tú seas jefe, no es necesario que tú seas supervisor, no es necesario que tú seas dueño. Con que tú vayas mejorando una cosa al día de tu propio trabajo, de ti como trabajador, va a ser algo muy importante. Yo lo que empecé a hacer de un tiempo acá, le decía a mi esposa, al inicio de año, va a ser un propósito por semana. La primera semana fue tender mi cama. Lo logré hasta como por el quinto día, pero ya de ahí en fuera, ya casi todos los días lo logro. La segunda semana, si mal no recuerdo, fue tomar más agua. Ya cada día estoy tomando más agua, pero es un propósito por semana. Toda la semana me dedico a ese propósito. Y así he ido haciendo cambios. Una semana que literalmente fue dormirme temprano, que eso sí no pude todavía lograrlo, pero así podemos ir haciéndolo un solo propósito a la semana. Si hacemos un solo propósito a la semana, a final de año vamos a tener 52. Pónganle que no 52, pónganle que hagamos uno al mes, pero ya tenemos 12 propósitos cumplidos. Pero enfóquense solamente a uno, que sea sencillo, que sea alcanzable, que sea aunque ustedes no lo vean que sea de alto impacto, va a terminar teniendo un buen impacto, ¿sale? Ahora, ¿qué retos específicos estamos enfrentando hoy que realmente estamos haciendo? ¿Nos lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Pues, ¿Me podrías ampliar un poquito la pregunta, Efe? ok. ¿A qué retos específicos nos estamos enfocando en la actualidad, ya sea en tu trabajo, en tu vida diaria? Estamos hablando principalmente de trabajo. ¿Qué tecnológicos que nos enfrentamos realmente los estamos haciendo o como que estamos haciendo esa postergación? Lo estamos como que dejando para que hasta que me urja lo hago. Lamentablemente, la mayoría lo posterga, ingeniero. Lo postergamos, me incluyo. Así Los es, cambios, el principal cambio que estamos retrasando es la adaptación, y el que no se adapta o evoluciona se queda, nos vamos a y quedar el que se, exactamente. y Nos, el que se queda muere, por así decirlo. literalmente. Sí, ya, Entonces, muchas veces es el miedo, la desinformación, sí, principalmente esos dos, miedo y desinformación, lo que nos frenan a avanzar. así es. Muchas veces es eso, el miedo, el de qué va a pasar, qué va a hacer, que no lo voy a poder hacer o todo esto. Sinceramente, este tema que hicimos, llevo años haciéndolo, pero no lo hago tanto y me gusta estarlo cambiando. Si se dan cuenta, las estadísticas y todo lo demás es reciente, no es anterior. Ya es como que adaptado, por así decirlo, a 2025, 2026. Ya es lo más reciente la industria 5.0, todavía no llega la industria 6.0, literalmente, o sea, está como que todavía en procesos. Pero es algo que decía, sí lo voy a hacer, desde el que empezaron los cursos de mí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y mire, este año sí me decidí a hacerlo. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que siquiera se queden con algo de esto último que acaba de decir, que si no nos adaptamos y no mejoramos, nos vamos a quedar. Literalmente, nos van a superar las nuevas generaciones y repito, no porque tengan más capacidad, no porque sean mejores, sino porque nosotros estamos dejándonos ganar. ¿Y cómo nos estamos dejando ganar? Al no hacer nada. ¿Sale? Espero que les haya gustado. ¿Alguna duda, queja, reclamación? Adelante, soy todo oídos. Todo muy complejo, muy buenas noches, perdón, es muy interesante, la verdad, me gustó mucho, muchas gracias por confiar.
Sí, muchas gracias. Realmente es un tema muy grande y es más, este tipo de temas es como que más enfocado casi siempre hacia las altas direcciones, hacia los de hasta arriba, pero realmente tenemos que empezar a bajarlo, adaptarlo a lo básico, porque es donde va, donde todo empieza. ¿Alguien más? Y ya el último test es mi test de qué tipo de perfil industrial tengo o tenemos. Bueno, realmente es un tema que realmente resumí mucho. Espero que les haya gustado. ¿Alguna duda, aclaración? Y cualquier cosa en las que le pueda servir, adelante. Voy a- Muchas gracias. Bueno, de mi parte yo nada más te agradezco. Fue un tema bastante interesante y creo que justo todos los que nos dedicamos al tema de la seguridad y salud en el puesto o en la jerarquía en la que estemos, sí tenemos que tener como esta visión, ¿no? Y salir de nuestra zona de confort, que justo lo decía un compañero, ¿no? O sea, el miedo de salir de esta zona donde es todo seguro, donde tenemos como ya todo muy, muy amarrado y empezar a ver justo a un futuro un poquito más tecnológico, pero a su vez mucho más humano, para que justo todo lo que te platicaste, ¿no? Un poquito también el tema de la IA, pues, pues no nos coma, ¿no? No nos coma en el sentido de hacerle más caso a un computador que a lo que una persona per se puede generar, ¿no? Esta parte del cambio. Y me gustó mucho la parte de la sinergia, ¿no? Y concuerdo contigo, donde 1 más 1, pues sí, siempre va a dar 3, siempre y cuando, pues bueno, la otra parte también quisiera aportar, ¿no? Así es, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Y la cuestión de, nuevamente hago hincapié en adaptación. Las dos partes son autónomas. Se llama inteligencia artificial. La inteligencia es autónoma. El ser humano también. Sin embargo, la fusión de estos siempre va a dar mejores resultados, ¿no? La conquista de nuevos retos es una satisfacción personal en equipo y se proyecta en el crecimiento de una empresa, en el avance de una empresa. No sé si me di a entender, ingeniero. Sí, exactamente. Tienes toda la razón en este punto. Hubo un caso que no fue muy sonado cuando empezaban a hacerlo por ejemplo, en ensambles, en ensambladoras automotrices, cuando empezaban los robots ensambladores. Hubo muchas piezas o cuando empezaban a salir los errores, que lotes de carros eran regresados. Se despedían a trabajadores, a cuadrillas completas, a áreas completas, se dejaba menos de la mitad y empezaban a haber errores, deficiencias en las piezas. Y es ahí donde las mismas empresas que quisieron ahorrarse capital, que quisieron ver más crecimiento por encima de personal o de equipo, sufrieron pérdidas pues millonarias y se regresó a la combinación de hombre, lo que llamamos nosotros hombre-máquina, ¿no? Así es, en la actualidad, precisamente cuando surgió la industria 4.0 en la que todo estaba muy industrializado y sobre todo en las líneas de producción donde todo va por tiempos, va medido, va además,
pasó exactamente eso que tú dices, se dejó un poquito de lado al humano y dijo, no, pues ya invertí 50 millones en máquinas, tiene que redituar, entonces vamos a ir quitando capital humano. Y ya cuando se empezó a ver realmente que sí hacía falta ese capital humano, muchas veces fue un poquito tarde porque empezaron a retrasarse producciones, las iban incompletas o no iban como tenían que ser. Es ahí donde se vio o surgió ese cambio hacia la industria 5.0, que es una conjunción de una con la otra, que realmente se dice que la industria 6.0 va a ser como que más enfocado a eso, la interacción como tal de los dos. La 4 es enfocada a la máquina, la 5 enfocada al humano, la 6 es como que esa interacción mutua que tienen o que se tiene. Sí, la proyección de la fusión de dos mundos. Exacto. Muchas gracias por tu aporte y espero que te haya gustado el tema. Claro que sí, buenas noches a todos. Bueno, sin nadie más, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y que les haya servido en algo. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por su tiempo, Inge, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la sesión. Y pues nos vemos la siguiente semana. Gracias una vez más por su apoyo, Inge. Sí, claro que sí. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.